ya lo vi. Sí, doctor. Mucho amor, después de que le hiciste sufrir como un año. Fue la estrategia. Eso, mero, muy bien. Ahí me lo saludas. Siempre lo estimamos al buen Brian. Ok, entonces... Vamos a ver... Acá está. Bueno, entonces... ayer platicábamos un poquito de manera coloquial la parte del factor de riesgo, sobre todo asociado a esta situación de pobreza y marginación, pero pues les ponía un par de ejemplos donde no necesariamente tienen que existir estas condiciones y pues hay pacientes que no cumplen con lo habitual, salen de lo que esperaríamos encontrar como factores de riesgo, pero pues tenemos contacto con gente enferma. Y como les decía, a diferencia de otras infecciones respiratorias, la enfermedad de la tuberculosis presenta o requiere, mejor dicho, del contacto estrecho. O sea, el contacto estrecho, o sea, que requiere que estén muy cerca de la persona que está enferma de manera diaria para poderse enfermar. Hablando de la Mycobacterium tuberculosis, del complejo de micobacterias que son capaces de generar tuberculosis, pues la que más conocemos evidentemente es la Mycobacterium tuberculosis, pero pues no necesariamente es la única. Existen dentro del complejo algunas otras micobacterias, como por ejemplo la Microti, Caneti, Africanum, Bovis, que son micobacterias que también se encuentran en el medio ambiente y que pueden generar infección tipo tuberculosis. Por mucho, la más frecuente, la que tenemos asociada, es la del Bacilo calmette-guerin. Y van a existir otras micobacterias, no necesariamente son de este complejo, pero que también dan afección respiratoria. Dentro de ellas, la más reconocida es el Mycobacterium avium, y esta es la más reconocida porque afecta a un grupo vulnerable que son los pacientes con VIH que no tienen tratamiento. Entonces, en la actualidad, por mucho, la que afecta al ser humano es la Mycobacterium tuberculosis, causa la mayor cantidad de casos en los seres humanos. Y bueno, ustedes ya nacieron en una época privilegiada de la vida, porque lo único que tienen que hacer para tomar leche es abrir el refrigerador. No les tocó todavía, o quizás los que vivan en alguna comunidad, sí les toca que les lleguen a repartir la leche. El famoso sistema de reparto donde van de casa en casa y van a través de unos recipientes muy grandes, recolectan la leche y se las van a vender. ¿Alguno de ustedes todavía le tocó eso? No, doctor. No, doctor. No, ¿verdad? Hay algunos que sí, digo, esto ya es cada vez más raro, o sea, estamos hablando, yo me acuerdo de eso hace más de 30 años, cuando ustedes pues ni siquiera, yo creo que ni sus papás se habían casado todavía. Entonces, sí, ya es algo muy raro. Y bueno, esta situación, ¿por qué lo comento? Porque, bueno, el Mycobacterium bovis, la forma de transmitirse, era una micobacteria que transmiten las vaquitas, el ganado bovino a través de la leche. Y pues en esa época, le estoy hablando hace 30, 50 años, era la forma de reparto, y pues la forma de tomar la leche era directa, casi salida de la vaca te tomabas tu vaso de leche. Entonces había una manera de contagiar, muchos casos se atribuían a bovis. Pero bueno, con la pasteurización, pues eso ya es una anécdota prácticamente.
Pero sí, en las comunidades, cuando a ustedes les toque ir a hacer el servicio, puede ser que encuentren casos todavía de micobacteriosis o de tuberculosis por esta situación. Bueno, las micobacterias son bacilos caracterizados por tener una pared celular gruesa, rica en lípidos, y estas características de ser ricas en lípidos les van a dar una característica en una tinción, que es la tinción tradicional de Ciel-Nielsen, donde no se tiñen a colorantes habituales. Requieren de un proceso de tinción a base de solución de alcohol y ácido, y de ahí es donde toman su nombre, bacilos ácido alcohol resistentes. Esto que está aquí. Se lo señalo para que lo lean alguna vez, porque cuando llegan al internado y rotan en neumo, les pidan de baciloscopia al paciente y me enseñan la solicitud y le ponen B-A-R, como si fueran a ir a echar su cerveza al bar. Y es bar, pero con doble A. Bacilo ácido alcohol resistente. Otra característica que es muy importante de la micobacteria, y esto hace que la enfermedad cause dificultades en el diagnóstico, es el crecimiento lento. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer una micobacteria? ¿Cuánto tardará? ¿Cuestión de horas? Más todavía. Horas es el neumococo. 24 horas. Se tarda más de 24 horas, de 16 a 24 horas, en que la bacteria crezca y se duplique. A diferencia de otras bacterias como lo es el neumococo, que tiene un crecimiento muy rápido de prácticamente horas. Entonces, el hecho de que sea un crecimiento lento, es un crecimiento lento, va a hacer que la enfermedad se desarrolle en meses, no en días, en meses. Meses, estamos hablando a veces hasta de un año. El escenario clínico clásico son pacientes diabéticos mal controlados. Acuérdense que una enfermedad que favorece el sistema inmunológico es la diabetes. Entonces el paciente diabético se la pasa con una tosecita, todo, pues meses. La verdad es que no se percata de que tiene tuberculosis hasta que finalmente ya está muy debilitado, ha perdido varios kilos, o bien el síntoma, eso es sorprendente, ¿no? Eso lo he aprendido a lo largo de los años. El mexicano le tiene pavor a la sangre. ¿Qué es lo primero que ve un mexicano? ¿Qué es lo primero que hizo un mexicano cuando ve sangre? Sangre en la nariz, sangre en el pulmón, sangre en el estómago, sangre en el tubo digestivo bajo. ¿Qué es lo que dice? ¿Les ha tocado? No, doctor. Lo que te dicen es que ya me voy a morir. O sea, tuvo tos un año y el año con un día, que ese día fue el que tuvo hematoicos, deciden ir a la consulta. Entonces ya perdimos una ventana de tiempo impresionante hasta que llegó al sangrado. Y pues evidentemente cuando ya hay hemoptisis estamos hablando de que ya hay destrucción pulmonar, quizás ya hay cavernas. Entonces eso hace que el estado del paciente sea muy malo. De hecho, ahorita tengo, que sería su paciente si estuvieran en clínica, un caso de tuberculosis literal, un año de evolución, con tos, diabético, mal controlado, alcohólico, y empezó a estar postrado en cama, debilitado, pérdida de peso de 30 kilos. Los médicos pensaban que era cáncer. Era tuberculosis. El diagnóstico fue tuberculosis, con unas grandes cavernas de destrucción del parénquima pulmonar. Entonces, este crecimiento lento es lo que regularmente
complica a veces el diagnóstico porque no acuden rápido a valoración. Entonces, una de las técnicas muy fáciles, es muy sencilla, es la búsqueda directa del bacilo a través de esta tinción de Ziel-Nielsen, que no es la única. Va a existir otro método que es la de la fluorescencia con auramina-rodamina, pero aquí el problema es que requiere un microscopio electrónico, lo que hace demasiado caro ya el procedimiento. El VAR, la verdad es que es una tinción muy fácil, muy rápida, en cuestión de un ratito tienen el diagnóstico. Pero no es el estándar de oro. El estándar de oro es el cultivo y por muchos años, como dice aquí su texto, el método o el medio de cultivo tradicional es el Lowenstein-Jensen, considerada la norma de oro para el diagnóstico de tuberculosis. El gran inconveniente de los cultivos es el periodo de crecimiento, 2 meses. Entonces, imagínense un paciente como el que tuvimos ahorita hospitalizado, o tenemos, mejor dicho. Si le mandamos a hacer cultivo, tardaremos 2 meses en tener el resultado. Entonces, lo primero que se hace es baciloscopía. Y bueno, hablando ya un poco de herramientas de diagnóstico adicionales, la tomografía o los estudios de imagen van a ser muy importantes. Con el entrenamiento que se tiene viendo imágenes, el radiólogo o el neumólogo es capaz de hacer el diagnóstico de tuberculosis basado en una imagen y al cabo de un par de días la confirmación a través de un método de baciloscopía. Y entonces, ¿para qué nos servirá el cultivo? Si ya tenemos la tomografía, si ya tengo el bacilo, ¿para qué me sirve un cultivo? Bueno, yo había leído que se pedían cultivos cuando ya después de 2 meses de tratamiento, por ejemplo, ya después de que el paciente dio tratamiento para ver, pues, si aún salía positivo, pues, el cultivo en expectoración, o sea, para ver qué tanto apego ha tenido el tratamiento, si el tratamiento fracasó o es fármaco resistente. Eso es. El cultivo te va a servir para determinar drogoresistencia. La drogoresistencia es un concepto muy importante y lo van a ver, o sea, ustedes, porque ustedes, a mí me llega uno de 100 casos, los otros 99, por eso los estoy entrenando, porque los otros 99 les van a tocar a ustedes en sus comunidades. Y tengo anécdotas de tuberculosis de pacientes, el último muy enojado porque fue el Seguro Social, lo vio el médico familiar, lo vio el médico general, le dijeron que no tenía nada, y ya tenía una gran cavernota desde la primera radiografía. Entonces, el diagnóstico es hecho en base a la baciloscopía, pero tienen que interrogarlos bien, porque si ese paciente ya tuvo tratamiento, porque a veces eso se nos olvida, preguntarles si alguna vez ya tuvo tuberculosis, si alguna vez ya tuvo tratamiento, preguntarles, porque si ya tuvieron o recibieron tratamiento, lo que estamos enfrentando es una recaída. Y la recaída puede ser que se trate de bacilos que ya no son sensibles al tratamiento. Y entonces necesitaremos un cultivo para saber a qué es resistente. Entonces, si ustedes captan un paciente de tuberculosis de repetición, como médicos que van a estar metidos en el sistema de salud, tienen que notificar su caso y enviar esa notificación a su centro de salud como sospecha de caso de tuberculosis drogoresistente para que el médico encargado del programa envíe un cultivo en la expectoración y de esa manera podamos determinar si el paciente va a ser drogo
sensible o drogoresistente. Entonces, de tal modo que los cultivos siguen siendo herramientas de diagnóstico muy importantes. La parte de fisiopatogenia, esas se las estoy dejando a ustedes. Nada más les quiero comentar una cuestión de la historia natural de la enfermedad. En relación a la historia natural de la enfermedad, estamos en un país y sobre todo en un estado con alta prevalencia de tuberculosis, altísima prevalencia de tuberculosis. O sea, siempre cuando diagnosticamos tuberculosis, muchos del pensamiento de los pacientes es, ¿y a poco no estaba ya erradicada? No estaba ni estará jamás por las condiciones geográficas tan complejas que tenemos en nuestro estado, por las cuestiones culturales tan marcadas que tenemos en nuestro estado, por las cuestiones económicas tan complejas del estado. Entonces vamos a ser una ciudad o un estado con alta prevalencia por todo lo que les acabo de mencionar. Una herramienta importantísima va a ser la vacuna. La vacuna al nacimiento va a evitar casos graves. Espero que las doctoras y los doctores no vayan a ser del grupo antivacunas porque me quiero colgar con una soga en este momento, porque sí el concepto de las vacunas en relación a no ponerlas es muy fuerte. Entonces tenemos una primera herramienta al nacer prácticamente de vacunación que es altamente efectiva para prevenir casos graves de tuberculosis en sangre o tuberculosis miliar. ¿Qué porcentaje vamos a tener de riesgo de enfermarnos entonces, a pesar de tomando en cuenta las estrategias de vacunación? Pues cercanas al 10%. El 10% de la población se va a enfermar dividido en etapas. Aproximadamente el 5% se puede enfermar en las etapas primeras de la vida, es decir, en recién nacidos, en la infancia, aproximadamente máximo esto es hasta el 10%, y en alguna etapa de la vida, el otro 5% se va a presentar. Entonces, nuestro riesgo de enfermarnos de tuberculosis en la vida es del 10%, dividido 5% en la etapa inicial de la vida y 5% en la etapa siguiente después de la adolescencia. Y vamos a quedar como focos latentes después de la primoinfección, después de ese primer contacto que tuvimos con la micobacteria, donde no desarrollamos la enfermedad, sino que quedamos infectados. Nuestra micobacteria se va a quedar aisladita, dormidita, guardada, esperando a que desarrollemos alguna enfermedad inmunodepresora. La más inmunodepresora, ¿cuál será? VIH, así es. Entonces, la enfermedad más inmunodepresora es el VIH. Entonces, la enfermedad más inmunodepresora es el VIH, pero como dice aquí en el último párrafo antes de entrar a presentación clínica, el factor que mayor riesgo implica para la tuberculosis también es la diabetes. Estamos en un país con una prevalencia impresionantemente alta de diabetes y esto conduce a alteraciones en el sistema inmunológico. Pero también hay enfermos que consumen fármacos biológicos inmunomoduladores, sobre todo los que tengan enfermedades reumatológicas, o también hay gente que lamentablemente padece de cáncer y esto favorece la reactivación de tuberculosis. Ok, nos vamos a ir a
a un concepto que está aquí plasmado en el libro y que es muy interesante, que se refiere a cómo hacer el diagnóstico de esta primoinfección o de esta tuberculosis latente. Fíjense que tradicionalmente se ha ocupado una herramienta de diagnóstico que es malísima, 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 pero es altamente barata. No sé si alguno de ustedes lo ha oído, es el PPD. No sé si alguno de ustedes ha oído el PPD. Ok, la tuberculosis, como dice acá en el texto, va a dejar una huella inmunológica. Y esta huella inmunológica se refiere a la formación de la presencia de la inmunidad celular en respuesta a antígenos de la tuberculosis. Entonces, la forma tradicional de buscar esta respuesta se basa en la administración de lo que se conoce como PPD o péptido o proteína purificada. El PPD es la proteína purificada derivada, o lo que nosotros conocemos como tuberculina o prueba de Mantoux, que va a consistir en administrar un antígeno. Si supuestamente ya tuvimos contacto con la micobacteria, el antígeno en nuestro cuerpo va a responder con los anticuerpos que ya se formaron, y entonces vamos a tener una roncha que viene ahí en la figura 15.1, ahí está abajito, se ve bastante clara la zona rojiza, y por aquí, por la foto que no fue a color, debe tener una zona de mayor coloración en la parte central, y se toma como positiva mayor a 1 centímetro. Entonces, el problema del PPD es que les va a dar reacción cruzada con la vacuna. Y entonces, ¿cuántos vamos a tener PPD positivo? Los vacunados. Pues teóricamente todos. Teóricamente todos vamos a tener PPD positivo. Entonces, el PPD en nuestro lugar, acá está, el PPD en nuestro medio no es una herramienta de diagnóstico ideal, porque acá lo dice, el PPD en un sujeto activo tiene un papel limitado. Bueno, aquí explico por otras situaciones por qué es limitado, pero porque tenemos vacuna en nuestro medio, entonces puede hacer reacción y ser no efectivo. Sin embargo, tenemos otras herramientas de diagnóstico de tuberculosis latente, que se llama cuantiferón Gold, que lo que hace el cuantiferón es la medición de interferón que se produce por la micobacteria. ¿Por dónde lo vimos? Aquí donde se ve latente. Acá está. Cuantiferón Gold Test. Entonces, y el otro se llama ELISpot. Si en el PPD lo que se busca o se monta es una respuesta inmunológica. Si ya tuvimos contacto con la micobacteria, pues va a ser positiva. Pero aquí lo que estamos midiendo es el interferón que libera la micobacteria. Y entonces, por eso es que esta prueba de cuantiferón es mucho más efectiva, porque estamos midiendo algo real, algo que está sucediendo en ese momento. Nada más que el problema es que es más costosa. Estás hablando que el PPD te cuesta como 1,000 pesos, una prueba muy mala, yo no la pagaría, y el cuantiferón te cuesta cerca de 5,000. Entonces, y estamos hablando de poblaciones económicamente de escasos recursos, que cuando le dices, ¿sabes qué? Te va a costar 5,000 pesos tu prueba,
pues mejor no se la hacen cuando el tratamiento cuesta 5,000 pesos los 6 meses. Entonces, ¿qué le dices? Mejor tomo tratamiento que me gaste el dinero en una prueba. Entonces, esa es una situación que solamente ha quedado para pacientes que tienen altos recursos o que tienen la posibilidad de estar en un sistema de salud que les paga la prueba. Ahora bien, antes de pasar a la parte de diagnóstico, quería irme a estos tratamientos. No viene desglosado en sí, lo tienen en algún apartado. Nada más creo que les habla así como tal, reactivación. Entonces aquí, ¿qué sería la reactivación? La reactivación pulmonar es donde hacemos el diagnóstico de los casos y como les decía, el cuadro clínico se caracteriza por ser crónico, por ser lento, progresivo de semanas a meses, donde hay pérdida de peso, hiporexia, caquexia, características, fiebres altas, vespertinas o nocturnas, acompañados de diaforesis. No todos lo van a presentar, pero ese es el patrón clásico. Les digo que la fiebre o a veces la pérdida de peso, pues no le toman importancia, pueden pasar desapercibidas, porque es por meses, no es como perder ahorita con los de coronavirus que llegan a perder 10 kilos en una semana. Aquí los 10 kilos los llegan a perder en un mes, perdón, en un año. Y bueno, el problema de la neumología es que todos los síntomas o todas las enfermedades, pues dan tos, todo da tos. Los nervios dan tos, levantarse da tos, hacer un esfuerzo da tos. El asma, el EPOC, la tuberculosis, el cáncer, la neumonía, la bronquitis, todo da tos. Entonces, qué difícil es hacer a veces los diagnósticos cuando uno de los síntomas más constantes, hablando de tuberculosis, resulta que puede ser un síntoma que comparten pues prácticamente todas las enfermedades respiratorias. Y como dice ahí, puede ser irritativa inicialmente y luego tornarse mucosa o mucopurulenta. Y puede pasar así por semanas, incluso les decía por meses, que es a veces lo que yo no entiendo con los pacientes. Porque pueden pasar mucho tiempo sin que lleguen a vernos. Y entonces hasta que tienen ese episodio de hemoptisis, ya se los llevó el Señor al cielo. En ese momento es cuando sean las 3 de la mañana, llaman por teléfono, el doctor, es que tengo un año de tos, pero hoy saqué sangre y quiero verlo ahorita. Entonces, esa situación de espera tan larga, tan debilitante para el cuerpo es lo que los lleva a ponerlos en gravedad. Y bueno, raramente algunos individuos van a comenzar con hemoptisis, aunque lo habitual es que se presente durante el curso de la infección y les decía, destrucción del parénquima pulmonar, se van haciendo las cavernas, como la que viene aquí en la imagen. Esta está padrísima. Tiene un gran hoyo, una gran cavidad ahí en el lóbulo superior derecho con una nodulación en el lóbulo medio. Esta a veces esta que les estoy marcando acá. Ahí son las 9. Se pixeleó, pero esta que está acá es la cámara gástrica. Es una pregunta muy común de la gente cuando ve ahí un hoyito, dicen ya me dio cáncer, ¿qué es eso? Están preocupados y bueno, es solamente la cámara gástrica. Te los comento porque sí es muy frecuente que nos lo refieran los pacientes. Ok,
puede haber sibilancias y hacer, uno de los casos que tuve en los últimos meses igual fue un muchacho que lo diagnosticaron como asma porque le silbaba el pecho, pero pues nunca le pidieron una radiografía, se fueron con el diagnóstico de asma y y no le pidieron radiografía. Cuando vemos la radiografía, pues tenía una cavidad, se le hace la tomografía y los varios y pues el diagnóstico se confirma. No es raro que presenten sibilancias. Entonces, hasta aquí vamos a dejarla el día de hoy para entrar básicamente mañana a hablar del diagnóstico, que ya hablamos una parte el día de hoy, y sobre todo mañana hacer el cierre, que tengamos otra radiografía súper bonita. Cuando vemos esta radiografía, evidentemente no nos queda ninguna duda que estamos hablando de tuberculosis. Tiene una caverna, tiene engrosamiento pleural en la parte superior. Vean el lado derecho cómo está normal y el izquierdo está blanco. La caverna, los infiltrados nodulares extensos desde la parte superior hasta el inferior, con una caverna contralateral, otra más. Entonces, cuando vemos esa radiografía, nos encontramos con elementos que sustentan bastante fácil el diagnóstico. Entonces, les decía, mañana vamos a ver lo que dice ahí de diagnóstico, que básicamente es volver a hablar del VAR, del cultivo y de una cosa que no les mencioné hoy, que es el GeneXpert, que mañana lo platicaré. Y la parte que es interesante, que es la parte de tratamiento. ¿Sale? Y ya estarán listos. Último día de Neumo mañana. ¿Qué se siente llegar al final? ¿Qué se siente? Bonito. Tristes, pero todo lo bueno tiene que acabar, Doc. Tristes. No lo podemos creer. No lo pueden creer, ni yo tampoco, la verdad es que ni nosotros tampoco lo podemos creer, cómo hemos terminado un semestre difícil, donde seguramente subieron como 5 kilos de tantas horas de estar pegadas a la computadora. 10 algunos. Sí, es sedentarismo total. Por lo menos ahí en la universidad caminaban, estaban las piernas. Aquí fue extenso, pero bueno, llegamos al final. Estoy segurísimo que nadie va a reprobar. O sea, después de ver las pandemias de dieces, unas epidemias, yo veo sus